Hola, hoy vamos a meternos en una historia que es, la verdad, fundamental para entender la ciencia y, ¿por qué no?, a nosotros mismos. La historia de la ética en la investigación con seres humanos. Es un relato con avances increíbles, pero también con unas sombras muy, muy oscuras. Miren, esta cita del informe Belmont lo resume todo, ¿no? La ciencia nos ha dado curas, nos ha dado un conocimiento impresionante, pero el camino para llegar ahí ha estado lleno de preguntas difíciles y a veces de verdaderos horrores. El gran dilema siempre ha sido cómo equilibramos esa búsqueda de saber con la protección de las personas. Una autora, Delia Automuro, describe esta historia como el camino de las desventuras, y es un nombre que le queda perfecto por la cantidad de veces que se cruzaron límites morales. Para poder entenderlo mejor, vamos a dividir este camino en tres grandes actos, tres periodos clave. Y bueno, este es nuestro mapa para el recorrido. Arrancamos en un periodo fortuito, donde todo era casi por casualidad. Después, la historia misma nos obliga a entrar en un periodo reglado, con las primeras normas escritas. Y finalmente, después de otros tropiezos, llegamos al periodo regulado, donde el control desde afuera se vuelve la norma. Cada una de estas etapas es una lección aprendida a un costo altísimo. A ver, hasta que empezó el siglo XX, la investigación no era como la pensamos hoy. Era, en gran medida, accidental. Un médico estaba tratando a alguien, veía algo que le llamaba la atención y tomaba notas. No había un plan. El único principio ético que guiaba todo era la beneficencia, esa idea de Hipócrates de hacer el bien. Pero claro, era una relación muy paternalista. El médico decidía todo y se asumía que su buena intención era suficiente. Pero esa confianza ciega en la buena voluntad del investigador, iba a explotar en 1000 pedazos. Un evento histórico iba a sacudir al mundo y a obligarlo a crear, por primera vez, un conjunto de reglas claras para proteger a las personas en los experimentos. Durante la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron los médicos nazis con los prisioneros fue simplemente atroz. Experimentos sistemáticos, crueles y planeados desde las más altas esferas del poder. Esto demostró de la forma más brutal que la comunidad científica por sí sola era incapaz de autorregularse. La confianza se había quebrado para siempre. Y acá es donde se produce un giro de 180 grados, una verdadera revolución. Se deja atrás el viejo principio de beneficencia, donde todo el poder estaba en el médico, para dar paso a un principio totalmente nuevo: la autonomía. La persona deja de ser un objeto pasivo de estudio y se transforma en un sujeto, con derechos y sobre todo con poder de decisión. Como respuesta a los juicios de los médicos nazis, nace el Código de Nuremberg. Ojo, este es un documento jurídico, no médico, y su primer punto lo cambia absolutamente todo. El consentimiento voluntario es esencial. Por primera vez se dice alto y claro que los derechos y la libertad de la persona están por encima de cualquier objetivo científico. Uno pensaría que con el Código de Nuremberg ya estaba, ¿no? Problema resuelto. Pero no. Trágicamente, la historia iba a demostrar que no era suficiente. Un nuevo escándalo, esta vez en Estados Unidos, iba a dejar en claro que las reglas en un papel no sirven de nada si no hay alguien que las haga cumplir. La respuesta, y duele decirlo, fue un no rotundo. A pesar de que ya existía este código, los abusos siguieron. Y el más infame de todos fue un estudio que, de hecho, había empezado mucho antes de Nuremberg, pero que siguió durante décadas, pisoteando cada uno de sus principios. Se trata del tristemente célebre experimento de Tuskegee sobre la sífilis. Piensen en esto: 40 años, desde 1932 hasta 1972. Durante 4 décadas, el propio Servicio de Salud Pública de Estados Unidos se dedicó a observar, sin hacer nada, cómo avanzaba la sífilis en cientos de hombres afroamericanos de bajos recursos. Fue el estudio no terapéutico más largo y vergonzoso de la historia. Y acá está el nudo de la crueldad. A estos hombres les decían que tenían mala sangre, nunca les dijeron la verdad, que tenían sífilis. Y lo que es peor, mucho peor, cuando en los años 40 apareció la penicilina, que era la cura definitiva, los investigadores se la negaron a propósito para no arruinar su experimento. Si desglosamos esta atrocidad, vemos que fue una catástrofe ética total. Se violó la autonomía, porque los engañaron desde el día 1. Se traicionó la beneficencia, porque en vez de buscar un bien, se maximizó el daño. Se ignoró por completo la no maleficencia, el famoso primero no hacer daño, provocando ceguera, demencia, muerte. Y por supuesto se pisoteó la justicia, al elegir deliberadamente a un grupo vulnerable por su raza y su situación económica. Esto demostró que la supervisión externa no era una opción, era una necesidad urgente.
Cuando el caso de Tuskegee por fin salió a la luz pública en 1972, la indignación fue total, masiva, y ese escándalo fue el catalizador, el empujón que faltaba para crear el marco ético que rige la investigación hasta el día de hoy. Es en este contexto que empieza a tomar muchísima fuerza el concepto de bioética. La idea la propuso un bioquímico, Van Rensselaer Potter, y usó una metáfora increíble. Dijo que la bioética era un puente al futuro, un puente para conectar dos mundos que hasta entonces no se hablaban, la ciencia y las humanidades. Un puente para asegurar nuestra supervivencia frente a un progreso que parecía no tener control. Y el gran resultado de todo este movimiento fue el informe Belmont. Este documento es el pilar de la ética moderna, y ya no se apoya en un solo principio, sino en tres. Mantiene el respeto a las personas de Nuremberg, pero le suma la beneficencia, o sea, analizar en serio los riesgos y beneficios. Y algo crucial, la justicia, para proteger a los más vulnerables y repartir las cargas de forma justa. Y la conclusión es clarísima. Con Belmont se termina la era de la autorregulación. Se acepta que los investigadores no pueden ni deben ser juez y parte. Y así nacen los comités de ética independientes, que son un filtro obligatorio que tiene que revisar y aprobar cada protocolo de investigación antes, y esto es clave, antes de que participe un solo ser humano. Aquí empieza el periodo regulado. Bueno, ¿y dónde nos deja todo esto hoy? Este camino de las desventuras nos dio un marco mucho más sólido, pero los dilemas éticos no desaparecieron. Al contrario, quizás se volvieron más complejos, más sutiles. Es útil comparar los dos grandes documentos que tenemos. El Código de Nuremberg, que como vimos nació de un juicio, tiene una mirada muy legal, enfocada en los derechos de la persona. La Declaración de Helsinki, en cambio, la creó la Asociación Médica Mundial, y su foco está en los deberes y la responsabilidad del investigador. Ojo, no se contradicen, se complementan. Y esto nos muestra que el debate sigue abierto. Los dilemas de hoy son complicados. ¿Es ético usar un placebo cuando ya existe un tratamiento eficaz? ¿Cómo protegemos a las poblaciones más vulnerables en un mundo donde la investigación es global? ¿Y qué hacemos con los conflictos de interés o la presión por publicar? La vigilancia tiene que ser constante. Y así, volvemos a la metáfora de Potter. La bioética es ese puente, el que conecta lo que podemos hacer con lo que debemos hacer. La historia nos ha enseñado, a un precio altísimo, que el progreso sin conciencia es un peligro. La pregunta que nos queda flotando y que sigue tan vigente como siempre es, ¿cómo vamos a seguir fortaleciendo ese puente para todo lo que se viene?